El sol de la mañana en Guanajuato, México, me da directamente en la cara. Me llamo Alma Rosa del Rocío, aunque en este mercado de los viernes todos me conocen como Doña Rosita, la de los atoles. Con mis 78 años y mis canas siempre ocultas bajo un rebozo de colores vivos, he sido testigo y protagonista de una vida que, por fin, me atrevo a desenterrar. Hay penas que, de tanto guardarse, se vuelven veneno. Nací en 1945 en un humilde rancho. Mi padre, Benito, era un hombre de respeto en la comarca. Un pequeño comerciante, siempre con el cigarro de hoja colgando, que imponía solo con la mirada. Pero en casa, su palabra era la única ley. Mi madre, una sombra obediente. Éramos 6 hermanos, siendo yo la más pequeña. Mientras mis 4 hermanos gozaban de la escuela y la libertad de la calle, mi hermana Candela y yo estábamos confinadas al patio, preparándonos, según mi padre, para ser mujeres decentes y buenas esposas. Mi educación terminó en 4º de primaria. El resto de mi juventud transcurrió entre labores domésticas y la cocina. Por eso, cuando conocí a Ernesto a los 17 años, se sintió como una puerta abierta hacia el escape. Él era un joven camionero de 25 años, recién llegado, con una sonrisa fácil y palabras que me hacían soñar con el mar y el mundo más allá de mi prisión. Nos conocimos en una verbena parroquial y su piropo, «La comida debe ser tan bonita como la cocinera», me hizo sentir ese cosquilleo del primer amor. Ernesto pronto comenzó a cortejarme con el permiso de mi padre, quien, creo, solo veía una boca menos que alimentar. El noviazgo fue breve y siempre vigilado. En esos escasos momentos, Ernesto me prometió una vida grande. «Mereces conocer el mundo», me decía. Yo le creí con toda la ingenuidad de mi corazón inexperto. A los 6 meses nos comprometimos. Él invirtió sus ahorros en una casita en el pueblo vecino y la boda se fijó para junio de 1963, justo al cumplir mis 18 años. Sentía que por fin iba a ser dueña de mi vida, que podría respirar sin ese ahogo constante. En la víspera de la boda, la casa estaba llena de preparativos. Ernesto había salido a recoger su traje y volvería a la mañana siguiente para la ceremonia. En medio del ajetreo, mi padre se mantenía inusualmente silencioso, fumando en el portal con una mirada indescifrable. Cuando todos se fueron, me preparaba para dormir junto a mi hermana Candela, que había venido para la boda. Fue entonces que mi padre entró en la habitación. Cerró la puerta tras de sí y se acercó. «Mañana serás mujer de otro hombre», dijo con una voz ronca y extraña. Se sentó en el borde de la cama y con una mano en mi hombro que me paralizó, me preguntó si sabía lo que pasaba en la noche de bodas. Tartamudeé un sí, sintiendo el rubor de la vergüenza. «No, no lo sabes, pero yo te voy a enseñar». Lo que siguió fue un borrón de horror que intenté borrar por décadas. Su mano pesada ahogando mi grito, el peso abrumador de su cuerpo, el dolor físico y del alma al ser violada por el hombre que debía protegerme. Mis súplicas silenciosas a Dios. Cuando terminó, se levantó. Se arregló la ropa como si nada y antes de irse sentenció: «Ahora ya sabes, no harás del ridículo mañana». Me quedé allí, rota, incapaz de contarle a nadie. ¿Quién me creería? ¿Y qué pasaría con mi boda? ¿Ernesto querría una mujer usada? A la mañana siguiente caminé al altar como un autómata. Dije los votos, intercambié anillos, sintiendo la mirada vigilante de mi padre al lado. Aquella noche en nuestra nueva casa, cuando Ernesto intentó tocarme con ternura, me paralicé y solo pude llorar. «Solo estoy nerviosa, necesito tiempo», mentí. Ernesto, siendo el hombre noble que era, respetó mi dolorosa mentira, y pasamos semanas durmiendo de la mano, con aquel secreto terrible entre nosotros. Pensé que la peor parte había pasado, pero la vida me tenía reservado más dolor. A los 2 meses de casada, la ausencia de mi menstruación se hizo innegable. Estaba embarazada. La desesperación me consumió al hacer cuentas.
El bebé que crecía en mí no era de mi esposo, sino de mi propio padre. En 1963 no había forma de probar nada. Si le contaba la verdad, lo perdería todo. Mi matrimonio, mi hogar, mi dignidad. En el peor de los casos, la ira de Ernesto podría ser mortal. Me tragué el llanto y fingí la alegría. Ernesto se desbordó de felicidad. Cada muestra de su amor era una punzada de culpa. La barriga crecía junto con mi angustia. Sofía nació en una madrugada lluviosa de marzo de 1964. Ernesto no logró llegar a tiempo. Me asistió la partera del pueblo. Al sostener a esa criatura, esperaba sentir rechazo, pero me invadió un amor tan grande y avasallador que solo vi a mi hija. Ella tenía mis rasgos, nada de mi padre. Era un pequeño milagro. Sofía era el nombre de mi abuela. Sabiduría. Recé para que mi hija tuviera la sabiduría de superar el peso de la sangre que llevaba. Ernesto la amó incondicionalmente, un padre dedicado en todo sentido. Pero cuando Sofía cumplió 6 meses, mi padre Benito apareció sin avisar. «Vengo a conocer a mi nieta», dijo con un aire de derecho. Lo detuve en la puerta. «Ella no es tu nieta. No es nada tuyo», respondí temblorosa pero firme. En ese instante, él me entendió todo. Yo sabía que Sofía era su hija. Su rostro se endureció. «Cuidado con lo que dices, niña. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas», me amenazó. «Vete», le imploré. Supe que no se rendiría. Hombres como él no aceptan un no. La única opción era huir. Convencí a Ernesto para que nos mudáramos a la Ciudad de México. Un nuevo comienzo en busca de mejores oportunidades. No mencioné la sombra que nos seguía. Los primeros años en la capital fueron de penurias en un cuartito en una vecindad de Tepito. Ernesto trabajaba en un taller, yo vendiendo tamales. Sofía crecía feliz, ajena al tormento. Fue en el mercado que el pasado me alcanzó. Una voz áspera me hizo congelar. «No puedo creer que te encontré, hija mía». Era mi padre, más viejo, pero con la misma mirada que me atormentaba. Había tardado 2 años en seguir las pistas y encontrarnos. Ver a mi nieta, o mejor dicho, a mi hija. Era la primera vez que lo admitía. Me chantajeó. Si no le permitía ver a Sofía, se lo contaría todo a Ernesto, que estaba criando a su hija. La amenaza me paralizó. Al día siguiente, Ernesto llegó a casa más temprano de lo normal. «Un hombre fue a buscarme al taller hoy. Dijo que era tu padre y me contó que Sofía no es mi hija». El secreto se desmoronó. Por fin le confesé la verdad. Sofía no era su hija biológica. Pero cuando me preguntó quién era el padre, no pude decírselo. No podía manchar a mi hija ni a mí misma con ese horror. Le mentí. Solo fue una vez, antes de casarnos. Un error terrible. Ernesto estaba destrozado, pero el amor por Sofía era real. No podía odiarla. A la mañana siguiente, más calmado, insistió que necesitaba saber quién era el padre. La presión fue insoportable. Cuando me preguntó si había sido a la fuerza, la compuerta se rompió. Entre sollozos, susurré: «Sí, fue mi padre». El horror, el asco y la furia en su rostro fueron inolvidables. Pero entonces, para mi sorpresa, me abrazó. «Te amo, Marisol. Nada de lo que tu padre hizo cambia eso. ¿Y Sofía? Sofía es mi hija aquí», dijo señalando a su corazón. Tomamos una decisión drástica. Él enfrentaría a mi padre y luego huiríamos más lejos, a Monterrey. Ernesto fue a la pensión de mi padre y tras una confrontación tensa, lo amenazó. Si volvía a acercarse, iría a la policía y destruiría su reputación. Mi padre cedió. En agosto de 1967 partimos a Monterrey. Era una ciudad gigantesca, un lugar para perderse entre la multitud. Poco a poco echamos raíces. Ernesto consiguió un buen trabajo, yo seguía vendiendo antojitos, esta vez gorditas y tacos, y el fantasma de mi padre se fue desvaneciendo. Nuestra vida se reconstruyó sobre la base de la verdad compartida y el amor inquebrantable de Ernesto. Sofía crecía sana, ajena a la oscuridad. En 1969, embarazada por segunda vez, sentí que el universo me daba una segunda oportunidad.
nació José Augusto, fruto de un amor verdadero. Fue durante mi 7º mes que la mentira de mi madre se reveló. Recibí una carta. Mi padre había muerto de un derrame y en su lecho de muerte le había confesado a mi madre la violación y el origen de Sofía. Mi madre lo sabía todo, y ahora el monstruo había desaparecido. Después de mucha reflexión, invité a mi madre a visitarnos. El reencuentro fue difícil, pero poco a poco ella se mudó a Monterrey, y la distancia del secreto nos permitió reconstruir una relación. Nunca se habló de la violación, solo de historias y atoles. El secreto sobre el origen de Sofía se mantuvo, conocido solo por mí, Ernesto y mi madre. Eran los años 90. Sofía, con 25 años, ya era una enfermera brillante, a punto de casarse con Lucas, un médico. En septiembre de 1991, nuestra paz se hizo añicos. Sofía reunió a la familia, pálida, con una mirada de terror que reconocí. Estoy embarazada. El bebé no es de Lucas. Respiró hondo. El padre de mi bebé es mi propio padre. El suelo desapareció. Ernesto palideció. José estaba en shock. Mi padre biológico, corrigió Sofía, con la voz ahogada. ¿Cómo lo sabía? Encontró unas cartas antiguas de mi madre, con referencias vagas que tras investigar la llevaron a nuestro pueblo. Ella había viajado, preguntado y finalmente lo encontré en Guadalajara. Está muerto, le dije, pero ella negó con la cabeza. No, mamá, está vivo. Vive en Guadalajara. Miré a mi madre. Sus lágrimas lo confirmaron. La muerte de mi padre había sido una mentira piadosa para darnos paz. El monstruo no solo estaba vivo, sino que había encontrado a Sofía. Se había presentado como un pariente lejano y tras ganarse su confianza había repetido el mismo crimen que cometió conmigo. Y ahora Sofía llevaba un hijo de él. Le conté toda la verdad. La violación en la víspera de mi boda, el miedo que me hizo callar, la huida. Sofía entendió. ¿Y el bebé?, preguntó con la mano en su vientre. Le dije que esa era una decisión solo suya, pero que todos estaríamos a su lado. Ernesto, con el puño cerrado, juró: primero vamos a asegurarnos de que tu padre nunca más se acerque a ustedes dos. A la mañana siguiente, decididas a romper el ciclo de una vez por todas, fuimos a confrontar a mi padre en su hotel con la ayuda de un abogado y 2 policías. Sofía y yo lo enfrentamos. Él, un viejo encorvado, no inspiraba miedo, sino desprecio. Cuando lo confrontamos con los crímenes contra las 2, él intentó atacarnos verbalmente. Pero antes de que pudiera hacerlo, el abogado le entregó una orden de restricción y la policía lo detuvo por abuso sexual y violación. Al verlo esposado y marcharse, sentí un suspiro colectivo de liberación. Sofía tomó una decisión valiente. Se quedaría con el bebé, una niña, y le contó la verdad a Lucas. El amor verdadero no es solo para los buenos momentos, es principalmente para los malos momentos, le respondió Lucas, prometiendo amar a la bebé como si fuera suya, porque era de Sofía. En mayo de 1992 nació Clara. Lucas, el padre que eligió serlo, la bautizó así porque traería claridad a nuestras vidas. El juicio fue largo y doloroso, pero en enero de 1993 mi padre fue condenado a 15 años de prisión, una sentencia de por vida dado que tenía 75 años. La boda de Sofía y Lucas se celebró 2 meses después. Clara, en brazos de José, fue el símbolo de la victoria de nuestro amor sobre la oscuridad. Clara creció. Hoy tiene 33 años y es médica pediatra. Creció sabiendo toda la verdad, pero nunca la dejó definirla. Al contrario, le dio una compasión especial por los vulnerables. El mal que mi padre intentó esparcir acabó generando más bondad en el mundo. Hoy, mirando hacia atrás desde mi puesto de atoles, veo un camino lleno de cicatrices, pero también de triunfo.
Veo a la niña asustada que se convirtió en una mujer fuerte, una madre que protegió a su hija y una abuela que vio a su nieta encontrar un amor que sanó su propia historia. Tu pasado puede explicar por qué eres como eres, pero no determina quién puedes llegar a ser. La última página de tu historia aún no ha sido escrita y la pluma está en tu mano.